Hoy nos adentramos en la trayectoria de una de las figuras, bueno, más polarizantes de la política española reciente, Pablo Iglesias. Sin duda. Tenemos sobre la mesa una serie de análisis que insisten mucho en una idea central, Mm, y es esa enorme distancia que parece haber entre su discurso público, el de la transformación social, la lucha contra las élites, y luego una serie de decisiones en su vida privada que, según estas fuentes, van justo en la dirección contraria. totalmente. Así que la idea hoy es desgranar un poco esas críticas, entender qué es eso del ecologismo de salón, analizar su evolución, no para emitir un veredicto, sino para entender la anatomía de la controversia. Claro. Vale, vamos a desgranar esta figura y el debate que la rodea. Y es que este caso es un ejemplo de manual para un debate que va mucho más allá de él, ¿no? Mm, Hablamos de la coherencia en política. Según lo que analizan las fuentes, la historia de Iglesias se convierte casi en un arquetipo de esa tensión que siempre existe. entre lo que se dice y lo que se hace. Exacto. Entre lo que un líder predica para todos y lo que elige para sí mismo. Es el clásico choque entre el mensaje y la vida. Totalmente. Y para analizar ese choque hay un punto de partida que es, bueno, es ineludible. El kilómetro cero de toda la polémica. El chalet. El chalet de Galapagar, claro. Los textos lo describen con todo lujo de detalles. La parcela grande, la piscina, casa de invitados. De repente, una vivienda se convierte en un símbolo político de primer orden. Es que lo fascinante es precisamente eso, cómo un acto que en principio es privado, como comprarse una casa, Claro. adquiere una carga simbólica tan brutal. Para sus críticos no era solo una casa más grande, era la materialización de una contradicción. El argumento perfecto, ¿no? El argumento perfecto. Demostraba, para ellos, que su discurso contra la casta era pura retórica. El símbolo era tan potente que casi no hacía falta añadir nada más. Ahora bien, las fuentes también recogen la justificación que él dio. ¿Mm? Alegó una necesidad de privacidad y sobre todo de protección para sus hijos frente al acoso mediático. Y hay que decir que el acoso era muy intenso. Sí, lo era. ¿Cómo abordan los análisis este contraargumento? Porque no es un tema menor. No, no lo es, y los textos lo analizan. Pero la conclusión a la que llegan es que ese argumento para muchos no se sostenía, no colaba. ¿Por qué? La crítica principal que recogen es que muchísimos otros políticos de primer nivel, en Madrid o donde sea, viven en pisos, en casas más normales y se enfrentan a una exposición similar. ¿Y no se van a una urbanización? Exacto, no necesitan aislarse en una urbanización a 40 kilómetros. La percepción que reflejan estas fuentes es que se usó la seguridad como una excusa para justificar un salto en el estilo de vida, un salto que chocaba frontalmente con su imagen. Y es que ese salto no era solo económico, sino ideológico casi. Y aquí es donde entra ese concepto que mencionabas. El ecologismo de salón. Eso es. Exacto. El chalet es el escenario perfecto para ilustrarlo. Por un lado tienes a un líder cuyo partido defiende la lucha contra el cambio climático, el transporte público, las ciudades de proximidad, La reducción de la huella de carbono. todo eso. Y por otro, eliges un modelo de vida, una casa grande, con jardín, con piscina, que implica un consumo de energía y de recursos altísimo. Es un mantenimiento que por definición es poco sostenible. Claro. Y no es solo el consumo de la casa en sí. Los análisis profundizan en algo que a veces pasa más desapercibido. La movilidad. La movilidad. Vivir en Galapagar y trabajar en el centro de Madrid te condena prácticamente al uso diario del coche privado. Y ahí está la clave de la crítica. Impone una dependencia total del vehículo privado, algo que va en contra de todo el modelo de ciudad compacta, accesible, que su propia formación política promovía. Es un estilo de vida que él mismo criticaba. Totalmente. Según esta visión, es un estilo de vida de élite suburbana. Muy al estilo americano, si quieres. Insostenible y antisocial, según sus propias palabras en el pasado. Por eso el término ecologismo de salón es tan certero para sus críticos. Una cosa es la teoría. Una cosa es la teoría que defiendes en un plató de televisión y otra muy distinta es la práctica en tu día a día. Y para mí el punto de inflexión que marcan los textos es cuando la crítica deja de centrarse solo en los símbolos, como la casa, y empieza a analizar la trayectoria económica personal. Ahí es donde la cosa se pone más dura. Sí, porque el chalet es el resultado, pero la evolución es el proceso. Las fuentes trazan una línea muy clara que va desde lo que describen como la precariedad universitaria de un profesor interino, Mm,
hasta una posición de notable comodidad económica como líder político y después como comunicador. Y no era solo un profesor. Las fuentes insisten mucho en cómo se construyó esa imagen del profesor del pueblo. No era casual, ¿no? No, era una estética completa. La camisa de al campo, la coleta, el tono, todo construye esa imagen de autenticidad, de cercanía con la gente común que, según la crítica, se fue desmontando pieza a pieza. Absolutamente. Y la interpretación que hacen los análisis de este ascenso es bastante demoledora. La resumen en una frase. El malestar social puede convertirse en un trampolín personal. Uf. La idea es que el relato del profesor del pueblo fue una herramienta increíblemente eficaz para conectar con millones de personas golpeadas por la crisis de 2008. Sí, eso es innegable. El problema, según esta visión, es que el resultado final de todo ese movimiento no fue tanto un cambio estructural para esa gente, sino la consolidación de un estatus privilegiado para el propio líder. O sea, que se canalizó una indignación colectiva que terminó, paradójicamente, beneficiando a nivel individual a quien la lideraba. Exacto. De ahí surgen esos apodos tan célebres que mencionan los textos como comunista de lujo O doctor Caviar. o doctor caviar. Esos apodos son la expresión popular de esa paradoja. Se usan según los análisis para subrayar la contradicción fundamental de su figura. Que es, Un líder que edifica toda su carrera política sobre la crítica a la acumulación de riqueza y los privilegios de una casta, mientras él mismo acaba adoptando un nivel de vida que es, bueno, un sueño inalcanzable para la inmensa mayoría de la gente que le votó. Es una tensión irresoluble. y eso me lleva a una pregunta inevitable que los textos también plantean. Si el líder prosperó a nivel personal, ¿qué pasó con el vehículo que lo llevó hasta allí? ¿Qué fue de Podemos en todo este proceso? Si conectamos esto con la imagen general, el deterioro del proyecto colectivo es la otra cara de la moneda del éxito individual. Claro. Es una pieza clave en el puzzle que dibujan las fuentes. Describen un proceso muy claro. Podemos nace con una promesa de ser algo radicalmente nuevo, ¿no? Ujú. Una plataforma plural, abierta, horizontal, casi asamblearia. Una promesa que atrajo a muchísima gente, no solo votantes, intelectuales, activistas, gente muy potente. Exacto. Pero los textos señalan que, con el paso del tiempo, casi todos los fundadores y las figuras más reconocibles de esa etapa inicial van abandonando el partido. Y no se van en silencio. No, para nada. No se van de buenas maneras. Las denuncias que hacen al marcharse y que los textos recogen son muy graves. Hablan de purgas, de falta de democracia interna, de un control férreo. Efectivamente. Figuras clave que se van del partido denuncian públicamente purgas, falta de democracia interna y dinámicas de control que ahogaban cualquier tipo de disidencia. O sea, todo lo contrario a la promesa inicial. Justo. Este éxodo masivo de talento y de capital político se interpreta en los análisis como la prueba de que el proyecto colectivo fue sacrificado. En el altar de un liderazgo personalista. La prioridad, según esta visión, pasó a ser la consolidación del poder interno de Iglesias por encima de la construcción de una organización diversa y democrática. Entonces el resultado final es esa paradoja de la que hablabas. Un partido que se va debilitando, fragmentando, perdiendo fuelle. Pero un líder que incluso tras retirarse de la política activa sale fortalecido. Vaya. Fuentes. Por un lado, un partido mermado. Por otro, un líder que asegura su futuro con una notable influencia mediática, con sus nuevos proyectos y una estabilidad económica sólida. La conclusión del análisis es amarga. Sí. El proyecto que debía transformar el país se resintió, pero la figura individual que lo encabezaba prosperó notablemente. Hay otro ángulo que las fuentes señalan, que es quizá menos mediático, pero que consideran crucial para entender el cuadro completo. Sus vínculos internacionales. Exacto. Sí, es una dimensión que añade una capa de complejidad. La crítica aquí se centra en lo que los textos llaman relaciones mediáticas y financieras con gobiernos extranjeros que no destacan precisamente por su respeto a los derechos humanos. Se pone el foco en la financiación y en las líneas editoriales, ¿no? Eso es. De algunos de sus proyectos de comunicación que, según estos análisis, a menudo parecen alinearse con los intereses geopolíticos de ciertos regímenes autoritarios. Y la contradicción evidente aquí sería con su discurso de defensa a ultranza de la soberanía nacional, ¿verdad? Exactamente. Choca de frente. Y para explicar esta aparente contradicción, las fuentes acuñan un término que es muy potente. ¿Cuál? Capitalismo ideológico. Es un concepto muy interesante. A ver, desgránalo un poco. Claro.
La idea del capitalismo ideológico, según lo explican, es que una retórica muy encendida, muy revolucionaria y antiimperialista Ujú. puede coexistir sin ningún problema con unas prácticas que dependen de estructuras de poder y financiación externas. Es como ponerte una camiseta del Che Guevara que está fabricada por una multinacional. Buena analogía, sí. El símbolo es rebelde, pero la estructura que lo sostiene es puramente pragmática y responde a intereses muy concretos. Entiendo. Y no se trata solo de recibir dinero. Los textos apuntan, por ejemplo, a cómo la línea editorial de sus medios a menudo coincidía con las narrativas que promovían esos gobiernos sobre conflictos internacionales. Ofrecían una visión que era, como mínimo, polémica y alineada con intereses extranjeros. O sea, la crítica es que se importaba una agenda externa bajo la apariencia de un periodismo alternativo y soberano. Justo eso. Entonces, después de analizar el chalet, la evolución personal, el desgaste del partido, esta dimensión internacional, si tuviéramos que sintetizar el argumento central de estos análisis, ¿cuál sería? La conclusión principal, y es casi unánime en los textos, es que la mayor habilidad de Pablo Iglesias no fue su capacidad de gestión como vicepresidente ni su labor legislativa. Un relato maestro que conseguía hacer que todo esto que hemos hablado pareciera coherente. O sea, que su principal activo no era la política, sino la narrativa. Exacto. Y lo fascinante que señalan los textos es que no lo hacía escondiendo los hechos, sino resignificándolos. Precisamente. No negaba la compra del chalet, la convertía en un bastión de protección familiar. No negaba su ascenso económico, lo presentaba como el resultado lógico de un ataque de las élites. Es esa capacidad de retorcer la narrativa lo que marcan como su verdadera genialidad. Exacto. Su gran logro, según la crítica, fue presentar como algo lógico lo que a primera vista es una contradicción flagrante. La convivencia entre dos mundos. Eso es. La convivencia entre un discurso público basado en el sacrificio, en la lucha colectiva, y una vida privada marcada por el confort y los privilegios que antes denunciaba. La paradoja final que señalan estas fuentes es que un proyecto que nació de la indignación más pura, del malestar de toda una generación, Ujú. terminó beneficiando de manera muy tangible y directa más a su líder que a la base social que lo aupó. Bien, a modo de resumen entonces hemos desgranado un análisis muy crítico. Empezamos con el chalet de Galapagar como epicentro de esa contradicción entre discurso y vida. Mm, Continuamos con la transformación personal, de esa imagen de profesor del pueblo a una figura acomodada, el doctor Caviar. eso es. Vimos cómo esto fue en paralelo al deterioro de Podemos, que según esta visión pasó de proyecto colectivo a plataforma personalista, y hemos terminado con la idea central. De que su habilidad suprema fue construir un relato para justificarlo todo. Exacto. Y todo esto, claro, plantea una pregunta importante, que va más allá de su figura. El análisis se centra en cómo la indignación, que es un motor social potentísimo, puede acabar convertida en un vehículo de ascenso personal para un líder. Sí. La pregunta que nos dejan estas fuentes en el aire es, ¿estamos ante un fenómeno aislado o una anomalía en el sistema? ¿O es un riesgo inherente, casi una ley de hierro, en cualquier movimiento político que se construye sobre el descontento social? ¿Y si es así? Y si es así, ¿qué herramientas tenemos como ciudadanos para diferenciar? Para saber si un liderazgo busca de verdad un cambio estructural, o si quizás simplemente utiliza una causa justa para su propio beneficio. Es una reflexión que nos interpela a todos.